¿Quieres hacer menos ruido en tus entrenos de rodillo? Pues estás en el vídeo adecuado. Seguro que cada vez que os subís al rodillo pensáis, joder, ¿qué ruido hace esto? ¿Estaré molestando a alguien? ¿Cómo puedo hacer para que no haga tanto ruido? Pues en este vídeo os voy a dar 5 consejos para reducir al máximo ese ruido tan molesto que genera nuestro rodillo. Primero decir que el ruido que emite el rodillo al entrenar no es solo culpa del rodillo, es el conjunto de herramientas que utilizamos para practicar ciclismo indoor. O sea, in the house. Estas herramientas son el rodillo, los neumáticos, la transmisión. Todo esto genera una serie de ruidos que acaban siendo molestos. Entonces, ¿cómo podemos reducirlos? Pues aquí van estos 5 consejos. Consejo número 1. Entrenar a horas que sepas que vas a molestar lo menos posible. No te pongas a entrenar a las 5 de la mañana o no te pongas a entrenar a la hora de la siesta. Esos son los momentos en los que no se debería entrenar. Consejo número 2. Engrasar y ajustar la cadena. Cuanto mejor ajustada y mejor lubricada, menos será el sonido de la fricción de los metales que componen nuestra bicicleta. Consejo número 3. Hinchar nuestro neumático trasero un poquito más de lo que indica el fabricante. Si el fabricante indica hinchar a 8 bares, nosotros lo hincharemos a 8,5 o 9. Con tal de que haya menos contacto entre rodillo y neumático. Consejo número 4. Si tu rodillo tiene regulador de resistencia, estás de suerte. Cuanto más resistencia, menos gira el rodillo y por lo tanto también menos ruido. Yo normalmente lo coloco en el modo 6 de 8. Al tener más resistencia, bajamos de marcha hasta encontrar el punto de cadencia que nosotros necesitamos para el entreno. Luego, en el caso que queramos hacer series, ya iremos regulando a más fuerza, menos piñones, según las necesidades. Si quieres hacer series, únicamente ir subiendo la resistencia e ir jugando con los piñones. Y consejo número 5. Y más importante, poner una esterilla doblada debajo del rodillo. En su defecto, colocar una toalla de tamaño ducha y doblarla en varias partes y colocar debajo del rodillo. De esta manera amortiguaremos el sonido del rodillo y así nuestros vecinos no se verán perjudicados por el ruido. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expose the most unlikely artists to make it. No hace falta que os diga que si tenéis un neumático de tacos, olvidaros de los 5 consejos que os acabo de dar. Neumático de taco totalmente descartado y así podremos aplicar estos 5 consejos y evitar el ruido. Bueno, familia, hacerme caso, si aplicáis estos 5 consejos que os acabo de dar, tened por seguro que vais a reducir el ruido casi a la mitad. Espero haberos servido de ayuda y si tenéis algún consejito más que dar, escribidlo aquí debajo que lo podamos saber todos. Recordad, no olvidéis darle al like y compartir para que pueda seguir haciendo más vídeos como este. ¡Adiós! Yeah, but the number 1 is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more, until I'm number